grabar y ahí les comparto pantalla. Bueno, primero para repasar un poquito, ustedes recuerdan que el ADN en las células eucariotas está dentro del núcleo, ¿sí? Y este ADN, este ADN que tiene la información genética, para poder expresarse, sufre una serie de procesos. Uno de ellos es la transcripción del ADN a una molécula de ARN, ¿sí? Esta transcripción, que la información que está en el ADN, en un gen particular, ¿sí?, se copia en un ARN mensajero, ¿sí? Va a copiar, no sé si se acuerdan, las bases complementarias al gen que va a copiar, ¿sí? Ahí me siguen, esto me dijo Mariela que sí lo vieron en el teórico. Una vez que este ARN mensajero se produce, sale del núcleo y va a interaccionar con los ribosomas, que son unas organelas que están en el citoplasma. Estas organelas están conformadas por proteínas y por ARN ribosomal, que en este complejo se va a producir la traducción de ese ARN mensajero. ¿En qué se va a traducir? En una proteína, ¿sí? Hasta ahí eso más o menos lo vieron. Sí, lo vimos. Bien, entonces acá les dejé brevemente, anotadito para que lo tengan, este concepto. La transcripción, pasamos de la cadena de ADN, un gen que está codificado en la cadena de ADN, pasa al ARN mensajero, este ARN mensajero es liberado al citoplasma, se enlaza de alguna manera con el ribosoma y se traduce a una proteína. ¿Sí? Bueno. Pero ustedes, no sé si vieron en ciclo celular, que cuando se hace este proceso de transcripción de ADN a ARN, puede haber errores, ¿sí? Errores de copia. Y hay un montón de mecanismos celulares que reparan estos errores. Pero hay mecanismos que no pueden ser reparados. Entonces hay algunos cambios en esas bases que no pueden ser reparados, y entonces da como consecuencia lo que se llama una mutación. En la molécula, puede haber mutaciones en la molécula del ADN, que van a ser mutaciones que van a permanecer, o sea que es un cambio de una base o de varias bases por otra, y puede haber errores en este proceso de transcripción. Hay mecanismos de reparación, pero a veces esos mecanismos no funcionan, y entonces se da origen a lo que es una mutación, un cambio en la secuencia de un gen dado. Y estas mutaciones, en general, suceden muchas veces. Estas mutaciones pueden no tener ninguna consecuencia, ¿sí? Pueden ser lo que se llaman mutaciones silenciosas, que no va a originar que haya un cambio en la estructura posterior de la proteína. Pero hay mutaciones que persisten y que pueden modificar las proteínas resultantes. Y entonces esta modificación de las proteínas resultantes puede generar una malformación de esta proteína, o un mal funcionamiento si es una enzima, y entonces puede dar origen a enfermedades, ¿sí? Pero también estos mecanismos, ustedes de evolución no han visto mucho, pero estos mecanismos de mutación también son la base de la evolución, porque genera también variabilidad en los genes, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener como las mutaciones pueden dar origen a tres cosas. No puede pasar nada, puede ser una mutación silenciosa, puede ser una mutación que produzca un cambio en la estructura de la proteína resultante, en que produzca que esa mutación altere la actividad de la proteína y puede resultar en una enfermedad, o puede pasar que esta mutación dé un beneficio que haga que esa proteína o esa enzima sea más eficiente, ¿sí? Y eso puede dar origen a lo que es la evolución, ¿sí? Pero quedémonos con las mutaciones,
que van a hacer un cambio en la secuencia de bases que puede tener o no consecuencias. Bien, entonces yo acá les dejé anotado como para que tengan así los conceptos, como para leerlos rápidos. Entonces, los cambios en las secuencias de ADN pueden dar un gen defectuoso, ¿sí? Como les dije recién, no siempre, pero pueden originar un gen defectuoso. Estos errores se pueden provocar naturalmente, pero muchos de ellos son provocados artificialmente, que puede ser por los rayos X que hacemos cuando se hace una radiografía. Estos rayos generan mutaciones en el ADN, ¿sí? Cambios en la secuencia de ADN. Por eso, no sé si saben, cuando se van a hacer una radiografía, vieron que hay un cartelito en el que dice que si una mujer está embarazada, no puede hacerse una radiografía o debe hacérsela de una manera especial, porque estas mutaciones que puede originar los rayos X en un embrión en los primeros estadios de desarrollo puede tener consecuencias muy graves para el desarrollo de ese embrión. Y también una exposición muy prolongada a este tipo de rayos puede generar un cáncer, que el cáncer básicamente vendría a ser una colección de mutaciones en un lugar dado que da origen al mal funcionamiento de algunas células, de algunas líneas celulares. Por eso vieron que cuando una persona hace radiografías, se retira a una zona en donde, detrás de una pared, donde esa pared creo que tiene plomo, que impide que esos rayos X pasen, y entonces las personas que hacen las radiografías no se ven afectados por la aplicación de los rayos X, o también a veces se ponen unos trajes muy pesados, no sé si lo han visto, que les cubre el cuerpo, que esos trajes tienen plomo adentro, y entonces impiden también que esos rayos X penetren. Y otra fuente muy importante que produce mutaciones son los rayos ultravioleta, ¿sí? En el espectro de la luz, los rayos ultravioleta que están en esta zona, ¿sí? Antes del espectro visible, estos rayos, sobre todo los UV, los rayos ultravioleta, producen varias mutaciones en el ADN, ¿sí? Que pueden traer como consecuencia, en general, el cáncer que se llama melanoma, el cáncer de piel, ¿sí? Por eso están los protectores solares que filtran estos rayos, evitando que se produzcan mutaciones en la célula de la piel, ¿sí? Bien, hasta ahí me siguen. Las mutaciones hay de varios tipos, pero nosotros vamos a ver lo que se llaman las mutaciones puntuales o micromutaciones, que se dan en un par de bases complementarias o en una sola base, ¿sí? Puede pasar que haya una inserción, ¿sí? En una secuencia de ADN, que se inserte, como se puede ver en esta figura, que se inserte en esta secuencia de ADN un par de bases, ¿sí? Y que modifiquen la estructura del gen, la secuencia genética. Puede ser que haya una supresión, o sea que se pierdan pares de bases en la secuencia genética, en la secuencia de ADN de un gen. Y puede pasar también una sustitución, que no haya ni una inserción, que es agregar más, ni una supresión, que es sacar pares de bases. Puede que estas pares de bases se modifiquen por otra. Y estos, en general, pasan en los errores de copia de la ADN polimerasa, ¿sí? Entonces, hasta ahí esto ustedes algo vieron, ¿sí? Sí, sí. Bien. Bueno, y también deben haber visto que cuando hablamos de lo que es la transcripción ARN, después hay un proceso de traducción, ¿sí? Que se da en el ribosoma, y que van a participar los que se llaman los ARN de transferencia. Los ARN de transferencia, acá tengo una figurita, es el ARN, ¿sí? Que lleva en una zona
de su molécula lleva el aminoácido que va a formar parte de la proteína, ¿sí? Esta estructura, esto que vemos acá es el ribosoma, que es esa estructura que tiene ARN ribosomal y proteínas, en donde pasa el ARN mensajero para ser leído. El ARN mensajero, recuerden que es de simple cadena, no como el ADN de doble cadena, que va a interaccionar con los que se llaman el ARN tiene los codones, ¿sí? Que eran las bases, los tripletes de bases que van a codificar para un aminoácido, ¿sí? El ARN de transferencia tiene una secuencia complementaria a cada triplete que va a dar, que es el que va a interaccionar con este ARN mensajero, el ARN de transferencia, y se van a ir uniendo los distintos aminoácidos a través de los enlaces peptídicos, ¿sí? Y acá tienen un cuadrito donde estaría lo que corresponde a cada secuencia de ARN, a cada triplete, a cada codón, ¿no es cierto? Si tenemos un codón que está conformado por uracilo, 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 la proteína que va el aminoácido que va a codificar es la fenilalanina, por ejemplo, ¿sí? Y así acá tenemos todo el código genético, que es universal para todos los seres vivos. También tenemos un codón especial, que es el codón de inicio, que es este AUG, ¿sí? Adenina, uracilo y guanina, que codifica para el aminoácido metionina todas las proteínas, absolutamente todas las proteínas, su primer aminoácido es la metionina. Y este es el considerado codón de inicio. Y después tenemos 3 codones distintos que se llaman codón de stop, porque estos codones no codifican para ningún aminoácido. Entonces estos codones, cuando se va leyendo el ARN y llega a esta secuencia, como no hay ningún un ARN de transferencia que sea complementario a esta secuencia, se para la síntesis de esta proteína, se corta, se deja de producir enlaces peptídicos en distintos aminoácidos y corta la síntesis de esta proteína. Esto es muy importante porque todo gen tiene un codón de inicio y un codón de stop, porque si no, en el ribosoma se seguiría copiando indefinidamente, ¿sí? Una secuencia, o copiaría de más, y produciría alteraciones en la cadena polipeptídica, y esas alteraciones en la cadena polipeptídica después van a interferir en la estructura terciaria y cuaternaria si la tuviese de una proteína o enzima. Entonces, esto así muy dicho, muy brevemente, el primer ejercicio nos dice que considere una secuencia de ADN. Esta secuencia que está acá, esto es cómo lee la ARN polimerasa, ¿sí? La lectura de la ARN polimerasa tiene un sentido, va a leer en la cadena en el sentido 3' a 5', ¿sí? Esto es siempre, no lee nunca de 5' a 3', lee siempre en este sentido. Entonces nos dice que esta secuencia de ADN sufre una transformación, ¿sí? Acá vemos que tenemos TACAAC, y se transforma en TACAGC. Acá hubo un cambio, ¿sí? Acá hubo lo que se denomina una sustitución, ¿sí? Como pueden ver acá que les anoté, cambia una adenina por una guanina. Esto es una sustitución. Entonces, lo que les pide en el ejercicio es que escribamos el ARN mensajero correspondiente y que consultemos la clave genética para interpretar dicho cambio. Entonces, acá lo van a tener todo anotado. La cadena original no mutada, si pasa a ARN mensajero, y ¿se acuerdan que las bases son complementarias? Timina con adenina,
guanina, citosina, ¿sí? Pero en el ARN no tenemos la timina, ¿sí? Es reemplazada por el uracilo. Entonces, cuando yo lea esta cadena, cuando la ARN polimerasa lea esta cadena, va a producir un mensajero con las bases complementarias. Timina va a ser complementario con adenina, adenina va a ser complementario con uracilo, ya que no hay timina en el ARN mensajero, citosina con guanina, adenina con uracilo y así. Y si yo me fijo en el código genético, voy a ver que esta secuencia, voy a leer los tripletes, el triplete, el codón AUG, pertenece a la metionina, que es el codón de inicio. Entonces, mi cadena polipeptídica va a empezar con una metionina. El siguiente codón, que es UUG, lo vamos a buscar acá, UUG, pertenece a la leucina. Entonces, el siguiente aminoácido que se va a unir en esta cadena polipeptídica va a ser una leucina, ¿sí? Pero me dicen que esta cadena de ADN sufre una mutación. Cambia una adenina por una guanina. Entonces, si se produce este cambio en el ADN, el ARN mensajero resultante también va a sufrir una modificación, ¿sí? No va a ser igual la cadena. Por ende, lo que va a pasar es que la cadena polipeptídica resultante, acá damos el ejemplo de una cadenita de 2 aminoácidos, pero ustedes saben que una proteína tiene muchos más aminoácidos. ¿Qué va a pasar acá? Cuando se traduzca a ARN mensajero, este ARN resultante va a ser diferente. El codón de inicio permaneció igual, pero el siguiente codón está modificado, ¿sí? Ven que hay una citosina en vez de un uracilo. Entonces, si yo busco en el código genético, voy a ver que me va a cambiar por esta mutación el aminoácido leucina por serina, ¿sí? Y esto es lo que se conoce, es una mutación en la base nitrogenada, me va a generar un cambio en la cadena polipeptídica resultante, ¿sí? ¿Se entiende? Y esto va a tener efectos importantes si este cambio se produce. Ustedes habrán visto enzimas y proteínas, creo que en orgánica lo vieron, si no me equivoco, ¿lo ven en orgánica esto? Sí, en Orgánica 2. Bueno, entonces, si sucede que este cambio, aunque sea una base nitrogenada, sucede en la parte que se codifica para el dominio de la proteína, o la parte del sitio activo de la proteína, esta proteína va a funcionar diferente, o puede no funcionar, ¿sí? A veces un cambio en una base nitrogenada no produce ninguna consecuencia, y otras veces puede producir consecuencias graves en una proteína. ¿Esta parte la entendieron? Este es el ejercicio 1, ¿sí? Sí, sí, se entendió. Después van a ver que hay mutaciones que se pueden dar que son sinónimas, ¿sí? Ustedes ven que acá, por ejemplo, estos codones UUA y UUG codifican para la leucina, ¿sí? Si este cambio acá hubiese sido, ven que acá hubo cambio en una C, ¿sí? Pero si este cambio se hubiese producido, por ejemplo, acá, ¿sí? Que me diera origen a una adenina, bueno, como el código genético, acá este codón, hay 2 codones que codifican para el mismo aminoácido, la proteína resultante no va a tener modificaciones. Entonces esto es lo que se conoce como una mutación, se le dice mutación sinónima o una mutación silenciosa, porque no me va a generar cambios en la cadena polipeptídica. ¿Sí? Eso lo entienden. Y después,
también hay mutaciones del tipo sinónimas, se puede decir, porque ustedes habrán visto que los distintos aminoácidos tienen cargas eléctricas distintas, conformaciones espaciales distintas, y algunos son más parecidos que otros. Y entonces si se cambia un aminoácido por otro que son parecidos estructuralmente, en general tampoco producen alteraciones en la proteína. Pero si esta mutación se da en el sitio activo, ¿sí?, y cambia un aminoácido que sea muy diferentes, ahí se puede dar una mutación que altere la estructura y el funcionamiento de una enzima o proteína. Bueno, acá me dice el ejercicio 2. Hacemos 2 ejercicios más y el resto los pueden hacer ustedes, si no, no son complicados los ejercicios. Me dice que una cadena molde de un ADN bacteriano tiene la siguiente secuencia de bases, ¿no? Esta base, que la pongo de 5' a 3'. Y me pregunta qué aminoácido está codificado en esta secuencia. Y acá hay que tener algo en cuenta. Nosotros anteriormente dijimos que la RN polimerasa copia en un sentido, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. ¿En qué sentido copiaba la RN polimerasa? De 3' a 5'. Claro, entonces, si copia de 3' a 5', esta cadena no es la que me va a copiar la RN polimerasa, me va a copiar su cadena complementaria, ¿sí? Entonces yo primero tengo que, antes de hacer la transcripción, primero tengo que determinar la cadena complementaria a esta, que es la que va a leer la RN polimerasa. Entonces yo hago la cadena complementaria, esta es de ADN, ven que tiene timina. Recuerden, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina. Hago la cadena complementaria, y una vez que tengo la cadena complementaria, ahí hago la transcripción de la ARN polimerasa a la cadena al ARN mensajero, que va a tener esta secuencia. Una vez que obtengo la secuencia del mensajero, puedo hacer la traducción y ver la cadena polipeptídica qué secuencia de aminoácidos tiene. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. Y acá otro, el último. Yo creo que con esto ya pueden resolver el resto de los ejercicios. Dice, los siguientes tripletes constituyen los anticodones que se encuentran en una serie de ARN de transferencia. Indique el aminoácido transportado por cada uno de esos ARN de transferencia. ¿Sí? Yo les dije, el ARN mensajero tiene los codones, que son estos tripletes, ¿sí? Las 3 bases nitrogenadas. Y el de transferencia va a tener un anticodón, ¿sí? Este anticodón va a ser complementario al triplete o al codón perteneciente al ARN mensajero. Entonces, ¿yo cómo puedo saber? Esto es el anticodón, esto pertenece al ARN de transferencia, ¿sí? Si esto pertenece al ARN de transferencia, yo esto lo tengo que pasar a ARN mensajero. Y una vez que lo paso a ARN mensajero, puedo saber qué aminoácido llevaba acá el ARN de transferencia. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Entonces, buscamos cuál es la base nitrogenada complementaria al uracilo, de las 4 bases que hay, excepto la timina, que no está en el mensajero ni en el de transferencia. ¿Cuáles son las bases complementarias al uracilo? La adenina puede ser. Adenina. Entonces esta secuencia va a ser un triplete que va a ser A. Busco en el código genético y veo que este anticodón del ARN de transferencia lleva una lisina.
¿sí? Lo lleva acá. Lleva la lisina. ¿Ven acá, en esta estructura? Acá es un dibujito de cómo sería la formación del enlace peptídico. ¿Se entiende eso? Si yo tengo un anticodón CAG, necesito el complementario, porque este es el anticodón, el que está acá. Yo necesito, para saber qué aminoácido voy a obtener, el que está acá. El complementario a CAG va a ser guanina, va a ser citosina, uracilo y guanina, ¿sí? Que me va a codificar para lo que es una valina, ¿sí? Si busco acá en el código genético. ¿Se entiende eso? Sí, Bueno, entonces acá les dejé para que ustedes puedan resolver estos dos, es bastante sencillo, y después hay unos problemas planteados, una situación problema, si quieren se los muestro. A ver si tengo la guía acá. Les muestro los problemas de mutaciones que quedan para que los hagan ustedes. Pero nada, nada más complicado que esto que vimos ahora, ¿sí? Esperen que me abra el archivo. Ahí está. Bueno, vieron que hicimos el 1, el 2, hicimos el 3. Acá, por ejemplo, les dice, un codón que codifica el aminoácido asparagina sufre una sustitución de una base, lo que da lugar a un codón que codifica la alanina. Consulte el código genético y enumere todas las secuencias de ADN posibles para el codón original. Esto van a tener que consultar, comparar los codones que codifican alanina, asparagina con los que codifican alanina, ¿sí? Y entonces ir al ARN mensajero y ahí ver qué pasó en el ADN, ¿sí? Tienen que hacer el camino inverso. A partir de la modificación de un aminoácido, poder determinar qué se modificó en el ADN, usando el código genético, ¿sí? Después acá, por ejemplo, acá les marca mutaciones, ¿sí? En esta zona, dice, da una secuencia de ADN, sufre una mutación en los codones señalados. ¿Qué sucede con la proteína que debería producir esta secuencia? Y consideren las mutaciones por separado, ¿sí? Por ejemplo, TAG, ¿qué me va a dar en el mensajero? ¿Qué secuencia me va a dar en el mensajero? Les muestro ahí el código genético. Ah, estaba acá el código genético, esperen. Si se altera TAG, ¿no? TAC, perdón. TAC, el complementario va a ser adenina, uracilo, guanina, ¿sí? AUG. La secuencia AUG es el codón de inicio, ¿sí? Si yo tengo una mutación en este codón de inicio, no se va a empezar a copiar el ADN, ¿sí? La ARN polimerasa no va a producir la traducción, la transcripción, ¿sí? Porque no va a reconocer el sitio de unión
Y entonces, si yo tengo alterado el codón de inicio, esta proteína no se va a copiar nunca. Entonces yo voy a tener ahí una mutación bastante grave, porque, ¿qué pasa? Este gen nunca va a ser copiado, no se va a expresar. Y dependiendo de qué gen estemos hablando, va a tener gravedad o no. Después ustedes evalúen qué pasa si se modifica esta secuencia que está acá. ¿Se entendió cómo es el proceso? Tengo que traducirla, Sí. ¿sí?, a mensajero y ver en el código genético qué es lo que pasa, ¿sí? Consideren todas las mutaciones posibles. Y acá tienen un ejemplo que es de una enfermedad que se llama anemia falciforme. Después mírenlo, fíjense, pero la anemia falciforme es una enfermedad interesante que es un tipo de anemia que se produce que los glóbulos rojos tienen una malformación, tienen, en vez de tener esa forma redondita bicóncava, tienen forma de hoz. Y esa forma de hoz que forman estos glóbulos rojos defectuosos tiene dificultad en unirse con el oxígeno y además produce a veces trombosis en los vasos, porque no son flexibles para pasar por los capilares, y entonces este es un tipo de anemia bastante grave. Y esta anemia se da en una de las, acá está todo explicado igual, en una de las subunidades del glóbulo, de la proteína que forma el glóbulo rojo, y se da por el cambio de un aminoácido nada más, ¿sí? Pero este aminoácido que cambia está en una zona muy importante de la proteína y produce que esta célula esté totalmente malformada, ¿sí? Ahí ven como la mutación, una mutación puede generar consecuencias muy graves en una proteína resultante. Entonces, acá, a partir de los datos que están acá, de la secuencia de la subunidad beta, o sea, esto es la secuencia de aminoácidos, tienen que deducir cuál es el cambio en el ADN. ¿Sí? Hacen el caminito inverso. A partir de aminoácidos van a mensajero, y de mensajero van a ADN. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bueno,